Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con el proyecto 4, la semana 1 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Los cursos inmersos en este proyecto son octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica Superior, y esta presentación está enfocada para los estudiantes de la Unidad Educativa José Alejandro Bermúdez Farías en la asignatura de Matemáticas. El docente responsable, licenciado José Chávez. Es necesario mencionar que vamos a trabajar con la resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo, es decir, determinar sus dimensiones y sus ángulos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de la medida de los cuadrados de sus catetos. O en otras palabras, podemos manifestar que la fórmula es igual a al cuadrado más b al cuadrado, y esto es igual a c al cuadrado. Observa cómo se comprueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es rectángulo o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Aplicando el teorema de Pitágoras. Como ya lo dije anteriormente, la fórmula para calcular esto con el teorema de Pitágoras es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. El valor de c es el valor de la hipotenusa. Le vamos a dar el valor más grande, que en este caso sería c es igual a 5 al cuadrado, y los valores de los catetos, que serían 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, podemos manifestar que 5 elevado al cuadrado es igual a 25, porque 5 por 5 es 25. Es igual a 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16. Entonces podemos decir que 25 es igual a 9 más 16. Entonces 25 es igual a 25. Entonces hemos comprobado que estas medidas pertenecen a un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas son seno, que se abrevia sin, coseno, que se abrevia cos, y tangente, que se abrevia tan. Dado un triángulo rectángulo, se definen sus razones trigonométricas respecto de uno de sus ángulos. ¿Cómo? Entonces aquí vamos a calcular el ángulo A. Antes de calcular las razones trigonométricas, vamos a manifestar una vez más que el lado más grande del triángulo rectángulo es la hipotenusa, ¿sí? Y que los otros dos lados, pues el lado que se encuentra al lado del ángulo, es el cateto adyacente, y el que está opuesto, la misma palabra lo dice, es el cateto opuesto. Entonces vamos a decir que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso A sobre C, y que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso BC, y que el tangente del ángulo A, recordemos que estamos trabajando con el ángulo A, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, B sobre C. Es necesario enfatizar que estos ejemplos de acá pues son los que vienen en la guía. Entonces aquí tenemos los primeros ejemplos que nos propone la guía resolver. Dice, pon a prueba y resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. ¿Qué nos pide la ficha pedagógica? Resolver este primer ejercicio, en donde nos dice que dos aviones salen al mismo tiempo del aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro se dirige hacia el oriente. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia, el uno del otro, uno de ellos lleva recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Como podemos observar aquí, pues yo he dibujado el aeropuerto, ¿sí? Y nos dan una pauta que un avión recorrió 800 kilómetros, que sería uno de los catetos. Es decir, que nos estaría haciendo falta otro cateto para calcular la distancia del avión. Y aquí es donde vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Vamos a colocar, esto no va a afectar en nada, primero a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Sí? Y el lado que nos hace falta encontrar es el lado b al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar b al cuadrado, lo vamos a dejar solo. Entonces, b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado.
B al cuadrado es igual al valor de C. ¿Cuál es el valor de C? En este caso es la hipotenusa. Es el valor más grande, que sí lo conocemos, que es 1580 elevado al cuadrado. Menos el cateto A, que también lo conocemos, que es 800. No olvidemos que también va elevado al cuadrado. Entonces, 1580 elevado al cuadrado es igual a 2.496.400. Menos 800 elevado al cuadrado, que es igual a 640.000. Entonces, esto de acá, haciendo la respectiva resta, nos queda 1.856.400, ¿sí? No nos olvidemos aquí, pues, que la b está elevada al cuadrado. Para quitar ese cuadrado de la b, simplemente lo colocamos como raíz en el otro lado. Entonces decimos que la raíz cuadrada de 1.856.400 no es otra cosa que 1.362,5 kilómetros. Entonces, el otro avión ha recorrido una distancia de 1.362,5 kilómetros. Es el primer ejercicio. Tienen que pasarlo al portafolio. Ya prácticamente está hecho, ¿no? Y continuamos con el segundo ejercicio. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 1.300 metros. ¿Cuál será la altura del cohete? Aquí nos dan dos datos muy importantes, ¿sí? Nos dan prácticamente el valor de la hipotenusa, que es 130 metros, y nos dan también uno de los valores de los catetos, que es igual a 120, y nos piden encontrar la altura. Entonces vamos a aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Dejamos igual a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Despejamos b también, que es el cateto que nos hace falta, y decimos que b es igual a c al cuadrado, y el a al cuadrado que está sumando pasaría al otro extremo a restar. Entonces b al cuadrado es igual, ¿cuánto dijimos que vale la hipotenusa? 130 elevado al cuadrado menos a, que vale 120 elevado al cuadrado. Entonces b cuadrado es igual a 130 al cuadrado, que es igual a 16.900, y menos 120 elevado al cuadrado, que es 14.400. Haciendo esa respectiva resta nos queda que b al cuadrado es igual a 2.500. No nos olvidemos que la b no puede quedar con un exponente. Entonces ese 2 que tiene como exponente la b lo vamos a pasar al otro extremo, pero en este caso, como está como potencia, va a pasar como raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar la raíz cuadrada al 2500 y nos queda que b es igual a 50. Entonces, la altura total del cohete es de 50 metros. Es el segundo ejercicio que hemos podido realizar. El siguiente ejercicio dice hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo, en este caso el ángulo alfa. Entonces tenemos aquí, pues ya nos dan los valores, ¿sí? Nos dan los valores en donde nos dan el valor de los dos catetos, pero en este ángulo no nos están dando la hipotenusa. Tenemos que calcularla, ¿no? Entonces c es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces decimos que c cuadrado es igual a 14 al cuadrado más 6 al cuadrado. Decimos que c es igual a 14 al cuadrado, que es igual a 196, más c al cuadrado, que es igual a 36. No olvidemos quitarle esos exponentes, que me olvidé de borrarlos. Entonces decimos que c es igual a 232. C al cuadrado es igual a 232. Entonces ese exponente de la c, como está como exponente, pasa a raíz cuadrada. Sacando la raíz cuadrada nos queda que c es igual raíz cuadrada de 232, 15,2. Entonces el valor de la hipotenusa es de 15,2, ¿no? Entonces vamos a calcular el seno del ángulo C. En este caso decimos que es igual a cateto opuesto
sobre la hipotenusa B sobre C. El valor de B ya dijimos que era 6 y el valor de C en este caso lo hemos encontrado 15,2. Entonces el seno del ángulo C es igual a 6 sobre 15,2. Vamos a calcular el coseno del ángulo C. Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso A sobre C. El valor de A es igual a 14 y el valor de la hipotenusa 15,2. 14 sobre 15,2. Y el tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces B sobre A es igual a B que vale 6 y A que vale 14, que eso queda en 3 séptimos. Muy bien, y vamos a cerrar esta actividad, pues, mis queridos estudiantes, con ciertas preguntas que proponen en la ficha pedagógica, que yo también he creído conveniente responderlas, pero ustedes pueden argumentar más, ¿no? Dice, reflexione y escriba en una hoja. La primera pregunta nos dice qué parte de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverla. Yo he puesto que hay que conocer los catetos para hallar la hipotenusa, o un cateto y la hipotenusa para hallar el otro cateto, o un lado y el ángulo para hallar el lado faltante, o dos ángulos para encontrar el ángulo faltante. Segunda pregunta, ¿se pueden resolver un triángulo rectángulo conociendo solo dos ángulos? ¿Por qué? Yo he colocado que sí, porque se sabe que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es de 180 grados. Sumo los dos ángulos y el resultado de esa suma lo resto a 180. El resultado será el ángulo faltante. ¿Cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Dice, el teorema de Pitágoras en la actualidad se lo utiliza para realizar una infinidad de cálculos y se emplea en diferentes áreas del conocimiento humano, como por ejemplo la arquitectura, la navegación, etc. Mis queridos estudiantes, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, cuídense mucho, pasen buen día.